producido una atracción mutua concretizada gracias a los intercambios basados en el aporte de conocimiento y la producción de los mismos. Es precisamente sobre este aspecto que quisiera hacer hincapié. El historiador Pablo Marcera, en su libro Viajeros franceses siglo XVI-XIX, cuenta que el primero de ellos fue el religioso y astrónomo Louis Feuillet, quien llega a principios de 1709, permaneciendo cerca de un año en Lima, teniendo por misión observar las estrellas, las mareas y las especies botánicas. Unos años después, el ingeniero Amédée François Fraisier describió a la sociedad criolla de Lima con un ojo acerbo y crítico. Transcurrió así un cuarto de siglo y el célebre Charles de la Condamine, miembro de la Academia de Ciencias de Francia, recorrió durante casi 10 años los territorios de las audiencias de Quito y Lima, como parte de un proyecto para medir los grados terrestres, en el que aprovechó, además, para describir los lugares visitados. A diferencia de sus antecesores, su travesía no se limitó a Lima ni a la costa, ya que incluyó igualmente la región andina y la Amazonia. Integrante de la expedición de la Condamine y también miembro de la Academia de las Ciencias, Louis Gaudin se quedó en Lima para enseñar en la Universidad Mayor de San Marcos. Históricamente, como todos saben, la primera universidad creada en las Américas. Gaudin es considerado el artífice de la reconstrucción de la capital del Perú, arrasada por el terrible terremoto de 1746. Esta catástrofe fue vista por sectores religiosos como un castigo divino debido al triunfo de la moda francesa, lo siento, a la que encontraban atrevida y pecaminosa porque, por ejemplo, dejaba ver los pies de las mujeres. Cabe hacer referencia a una última visita de un científico francés durante el siglo XVII. Se trata del siglo XVIII. Se trata de la del naturalista Joseph Dombey, quien llegó al Perú en 1778, permaneciendo hasta 1785, 7 años. Además de sus trabajos en el campo de la botánica, Dombey se dedicó a la historia indígena y fue el primero en efectuar excavaciones arqueológicas de manera metódica en el Perú. Se considera que con el obispo español Baltasar Martínez Compañón, Dombey, con su contribución, participó en la fundación de la historia prehispánica peruana, poco antes de la Revolución Francesa, como lo saben. En el ámbito cultural propiamente dicho, no citaré las obras francesas inspiradas en la historia pre- o post-hispánica, ya que dejaré este vasto sector de lado con el permiso de esta digna asamblea. Pero el tiempo que me ha sido concedido es limitado. Como comprenderán, desearía concentrarme de manera más particular en la producción de conocimientos científicos. Me disculpo ante la memoria de Flora Cristin y de Paul Gauguin, pero también ante todos los artistas peruanos que hicieron tanto de París como de Francia una fuente de inspiración continua hasta nuestros días.
No me referiré tampoco al aporte de las congregaciones religiosas francesas, de la cooperación militar o de la figura histórica del almirante Abel Vergase de Petit-Thouars, quien jugó un rol determinante en la preservación de Lima ante su inminente destrucción. Desde un punto de vista demográfico, hacia mediados del siglo XIX, la colonia francesa estaba compuesta por unas 5.000 personas, casi el equivalente al número de residentes franceses en el Perú actualmente. De estos inmigrantes, podemos decir que un tercio son artesanos, carpinteros, ebanistas, pintores, talladores de piedra, muchos de ellos dedicados a actividades de construcción. Asimismo, llegaron al Perú contratados por el gobierno peruano científicos y juristas, pero más que nada ingenieros para la construcción de carreteras, vías férreas y puertos. Si bien el propio Gustave Eiffel no vino nunca al Perú, participó en algunos proyectos mediante socios y colegas suyos. Animado por el primo del constructor del canal de Suez, Edmond de Lesseps, cónsul general de Francia en aquel entonces, impulsó la creación de la Sociedad Francesa de Beneficencia, la misma que abrió el centro hospitalario Maison de Santé, que pienso todos conocen hoy en día. También se creó la Compañía Francesa de Bomberos, integrada por miembros de la comunidad francesa. El fotógrafo Eugène Couret brilló de manera particular en su especialidad. Hoy se conservan como testimonio de la época más de 50.000 placas de video en el archivo que lleva su nombre, rescatado por la Biblioteca Nacional del Perú. Lamentablemente no puedo nombrar a todos los empresarios y comerciantes franceses exitosos en el Perú, quienes se convirtieron en verdaderos peruanos. Pero no puedo dejar de mencionar a Paul Maury, en el hotel que lleva su nombre, en donde se creó el pisco sour. Hoy en día, a inicios del siglo XXI, que fue de esta gloriosa tradición. Actualmente, la comunidad investigadora francesa prosigue y actualiza esta gloriosa tradición que nos une. Se trata de unos 50 investigadores franceses que trabajan a tiempo completo en el Perú, conjuntamente con lo mejor de la representación peruana. Hablo del Instituto de Investigación para el Desarrollo, que dirige Gérard Héraille, también del Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA, el que con cerca de 100.000 volúmenes y documentos se ha convertido en uno de los más grandes centros de documentación en andina. El IFEA no se limita a sus sectores de excelencia, como son la paleontología, con el descubrimiento del esqueleto de una ballena gigante expuesto actualmente en el Museo de Historia Natural de Lima, y a la antropología, con el descubrimiento cerca de Tacna del más antiguo esqueleto completo de América, que data de hace 10.000 años. Cada año, este instituto edita una veintena de obras como esta, que se disfruten tanto en el Perú como en el mundo entero, lo que equivale a unos 20.000 ejemplares elaborados en base a investigaciones internacionales
las mismas que cuentan con la participación de un buen número de expertos peruanos. Diseminadas en centros especializados peruanos, las investigaciones realizadas en asociación con el IRD tratan, entre otros temas, sobre los recursos pesqueros, la piscicultura, la dinámica de la corriente de Humboldt, la química del ser viviente en las regiones andino-amazónicas y asimismo sobre el cambio climático. Acompañante del desarrollo de la investigación peruana, el IRD ha creado por lo menos 3 laboratorios mixtos internacionales en el Perú, así como jóvenes equipos internacionales de investigadores. Hecho significativo, son cerca de 51 peruanos que han sustentado o están por hacerlo su doctorado en el IRD. Estos 2 institutos de investigación colaboran conjuntamente con sus colegas peruanos en el Programa Andino de Formación y de Investigación sobre la vulnerabilidad y los riesgos en medio urbano, PASIUR. La lista es larga y pido disculpas a aquellos que olvido. Actualmente la comunidad estudiantil peruana en Francia es la tercera de América del Sur, después de la brasilera y la colombiana, pero antes que la argentina y la chilena. Cerca de 500 jóvenes peruanos parten anualmente a estudiar en Francia, y entre ellos más de un tercio en ingeniería, seguido de la gestión del derecho y de las ciencias políticas. Dentro de esta importante óptica de inversión y de asociación, fundada sobre la base de compartir y crear conocimientos, me complace comprobar la continuidad de la perseverancia en esta línea histórica de cooperación con el Perú. Nuestra embajada se enorgullece de ser la única que cuenta con una agregada de cooperación universitaria, aparte del consejero cultural y de cooperación, quien también es profesor de universidades, el señor Pierre Fayard. En conclusión, pero ustedes comprenderán que esta es abierta. Es un gran placer y un honor para mí el haber podido dar testimonio ante ustedes de esta historia que nos liga y nos une, creando y compartiendo conocimientos, la que se ha mantenido en el transcurso de los siglos. En la sociedad llamada del conocimiento, ¿cómo no alegrarse ante las perspectivas que nos son concretamente abiertas por una tradición tan ejemplar existente entre nosotros? Muchas gracias. Continuando con la presentación de la representación de la Embajada de Francia en nuestro país, invitados acá en nuestra universidad, escucharemos ahora las palabras del doctor Pierre Fayard, que es consejero cultural y de cooperación de la Embajada de Francia. Por favor, adelante. Señor rector Pedro Cotillo, señor embajador, excelentísimo embajador, señor Rojas, responsable del programa de Naciones Unidas, señor decanos, profesores, colegas y estudiantes, me alegro mucho tener esta posibilidad de nuevo, después de 7 años fuera de mi universidad, de volver a hablar con estudiantes. Es siempre una tarea muy estimulante. Muchas gracias por esta invitación. Me toca hablar del tema de la diversidad cultural. Bueno, es un tema bastante inmenso. Se puede ver a través de filtros muy diferentes,
pero es un tema muy actual en el mundo globalizado, en la mundialización que conocemos ahora, y que hace que personas de culturas distintas tienen que interferir y colaborar entre ellas. El tema de la diversidad cultural es un tema muy antiguo en la cooperación francesa. Es un tema también, voy a utilizar una referencia que no se utiliza tanto en la universidad. Voy a hablar de Astérix. Se conoce Astérix, ¿no? Este galo. Las aventuras de Astérix son aventuras de diversidad cultural, porque cuando Astérix viaja para visitar los anglos, está tomando las costumbres de los anglos, tomando agua tibia con un poco de leche. Después, cuando se va a visitar los godos, ahora alemanes, también se interesa en las costumbres de los godos. También hizo lo mismo en Egipcia y también con los ibéricos también. Es decir, que cada vez estaba reconociendo la particularidad de otra cultura, de otra manera de vivir, y claro, había una diferencia, porque había una especie de unión de todas estas diferencias en contra de Roma, que era la superpotencia del momento. Bueno, la diversidad cultural es una realidad muy fuerte en mi país. Por ejemplo, si se toma el ejemplo del cine, hay una producción francesa muy importante, una financiación de cine del mundo entero, es decir, que puede haber películas coreanas de países árabes o de España o de América que son financiadas por sociedades francesas de producción. Y es lo mismo también en lo que se llama la world music, es decir, la música del mundo. Hay una producción muy importante. Esto porque Francia es un país sobre todo de inmigración, más de emigración históricamente. Francia ha integrado los aportes de europeos, de polacos, de alemanes, de italianos, etcétera, etcétera. Es una larga tradición y hay muchas personalidades, que sean científicos o también artistas, que han vivido en Francia y que por unos se integraron. Bueno, diversidad cultural. Hay la palabra cultura en este concepto, y la cultura, para definir la cultura, lo más fácil es hacer referencia a la natura, es decir que, pero la cultura no se opone a la cultura, la cultura no se opone a la natura, al contrario, la transforma. Es a partir de este momento que cada sociedad tiene su propia manera de transformar a la natura. Por ejemplo, entre nosotros, peruanos y franceses, tenemos un gusto común para la cocina. La cocina peruana ahora es muy creativa, nos gusta mucho. Yo digo que a nivel de diversidad cultural hay dos tipos de países, por ejemplo. Los países en los cuales cuando se come, punto. Y hay otros países en los cuales cuando se come, se habla de comida. O se habla de no sé qué, cuando se come carne, se habla de pez, de pescado, etcétera, etcétera. Es decir, que compartimos este gusto de la transformación de lo crudo en un movimiento muy abierto, como se ve, como se nota en la cultura peruana, con este movimiento fantástico, de esta competencia entre los grandes chefs, que tiene una base popular muy fuerte. La diversidad cultural no es algo fijo, no es algo... La cultura es como el cultivo, es una cosa que no tiene fin, ¿no? Y, por ejemplo, quedándome en el tema de la comida, que es muy común entre nosotros, ¿qué decir del tiradito? ¿El tiradito es japonés o es peruano? El tiradito es peruano moderno. Pero hay cosas bastante sorprendentes. Por ejemplo, la pasta, que es muy italiana, pero viene de China.
Y por ejemplo, el tempura. Tempura se piensa que es muy japonés, pero viene de los portugueses, los navegadores portugueses. Es decir, que la cultura es un motor muy vivo. Diversidad cultural significa también vivacidad cultural. Es decir, es un movimiento de transformación, de enriquecimiento siempre. Y con el mundo actual, el mundo en el cual se viaja cada vez más, como el señor embajador lo ha dicho, ahora hay una comunidad de casi 1.200 peruanos que están estudiando en Francia. En Francia es el tercer país de destinación de los estudiantes internacionales, después de Estados Unidos y Inglaterra, Reino Unido. Bueno, estamos viviendo cada vez más con gente que tienen otra cultura. Otra cultura significa otra visión del mundo, otros valores. Hay valores que estamos compartiendo, como la comida, como le he dicho, pero también a veces hay valores que estamos ignorando. Y si no nos enteramos de la manera de sentir, de vivir, de los usos y costumbres de los otros, no se puede entrar en contacto con ellos. O peor que eso, se puede pensar que el otro es mal educado, con mi propio sistema de valor, pero con su sistema de valor el otro puede también considerar que yo soy mal educado porque hay una cosa que no hago. O por ejemplo, una cosa muy simple de la manera de sentirse en el espacio. Se sabe que los latinos se tocan cuando se saludan, es una cosa muy importante. Si se hace la misma cosa con un británico, el británico va a sofocar, va a sentir muy mal. Porque un británico no es malo o bueno, es así. Porque la cultura es así, la diversidad es así. Porque ellos tienen lo que se dice un espacio privativo que es más grande. Cuando se saludan, es una manera de rechazarse casi, vamos a quedar la distancia. No es el abrazo. La cultura británica es muy interesante, hay cosas fantásticas. Es decir, que no se puede utilizar juicios de valores. Hay que descubrir y aprender también, y enriquecerse también. Bueno, visión del mundo. Hay cosas, y voy a hablar, pero muy brevemente, de mi tema de investigación, cuando voy a volver a la universidad después de esta misión aquí, que es las culturas de la estrategia. Y muy brevemente, el entorno, el espacio en el cual una sociedad vive, tiene una influencia muy grande sobre su cultura. Por ejemplo, hay cosas sorprendentes, que un serrano de los Andes tiene algo en común con un serrano de los Alpes en Francia. O también en cultura de la estrategia, los británicos tienen cosas en común con los japoneses. Y son sociedades que, mismo históricamente, no han tenido relaciones. Es decir, que la calidad del entorno, del espacio, la relación con el espacio, hace que hay cosas en común y que puede acercar mismo sociedades que son muy lejas. También el tema del tiempo. Ayer estaba hablando con un antropólogo francés que está en el Perú desde hace casi 40 años, que me comentó que en la isla de Taquile, la representación, el futuro está detrás de la gente. El pasado está frente. Eso me sorprendió mucho, ¿no? Es decir, que es una visión del mundo particular que hay que entender y que nos plantea preguntas. Porque, ¿qué eso significa concretamente? También hay, si no se toma en cuenta la particularidad de la cultura del otro, no se puede colaborar. Por ejemplo, si se dice que bueno, el valor del progreso es universal, pero hay unas sociedades que no quieren del progreso.
bueno, no es malo o bueno, es así. Y el diálogo, la comprensión es muy importante. Es por eso que este tema de la diversidad cultural figura a la orden del día de cada uno de nosotros, que sean sociedades, que sean universidades, que sean países o que sean personas. El tiempo, este tema del tiempo, por ejemplo, hay sociedades que dedican mucho más importancia en el futuro. Por ejemplo, en Estados Unidos el valor del futuro es muy importante, el pasado no. Si se viene en Estados Unidos con un currículum vitae muy grande, bueno, una empresa dice, so what? Okay, you've done that. But now, y ahora, lo más importante es la capacidad de hacer una cosa ahora para mañana. Y no todo lo de antes. Hay que saberlo. Porque si no se sabe eso, se hace errores en el contacto con los otros. O por ejemplo, para los budistas solamente hay el valor del presente. No hay pasado, no hay futuro. Hay solamente el valor del presente. Porque el pasado es la visión presente de lo que pasó. Y el futuro es la visión presente de lo que puede acontecer. Es decir, que a partir de este momento, el hecho de ser en el presente es más importante. Y eso enriquece mucho, porque eso nos pierde. Eso nos pierde. Es decir, que confrontarse con la diversidad cultural, hay una cosa muy importante, es ser humilde. Porque hay cosas, tenemos puntos ciegos, cosas que no vemos con nuestra propia racionalidad. Y por eso es importante también sentir, la intuición es una dimensión muy importante. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, parece que estoy bien para casi acabar y dejar espacio para mi colega Gérard Leray. Quisiera terminar sobre una convicción, una constatación también, es que descubrir el otro, la particularidad del otro, la manera de ser del otro, es también una manera de conocerse, de enriquecerse, claro, pero también de conocerse. ¿Okay? Porque cuando estamos viviendo en una cultura con personas de la misma cultura, hay mucho tácito, hay una animación tácita de la comunicación. Pero cuando se trabaja o se comunica con otra cultura, esto tácito, estas cosas compartidas, no pueden jugar el mismo papel. ¿Ok? Porque el tácito de los japoneses es distinto del tácito de los franceses o de los peruanos. Por eso hay que sentir, hay que arriesgarse un poco, pero con mucha humildad y mucho respeto para el otro. Y así se enriquece. Quisiera terminar sobre, así que, bueno, hay un tema académico muy importante que se está desarrollando ahora, es el tema de lo que se llama la inteligencia cultural. La inteligencia cultural, y eso es un tema del presente y del futuro también muy grande, que busca entender el otro, no desde mi punto de vista, pero desde su punto de vista. Este trabajo de deslocalizarse, de descentrarse para entender la lógica de otro componente, de otra persona, es fundamental. Para terminar, quisiera decir que la diversidad cultural es realmente universal. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el señor Gerard Herzig, representante en el Perú del Instituto de Investigación para el Desarrollo. El tema que él va a tratar es Medio Ambiente e Impacto de la Actividad Humana, una investigación compartida. Recibamos pues, por favor, al señor Gerard Herzig. Buenos días, buenas tardes, excelentísimo señor rector, gracias de invitarnos al lab más antiguo de las universidades
de América, que si me recuerdo bien fue creada en 1951, creo, excelente señor rector, excelentes colegas, estimados estudiantes y colegas. Yo soy soy del mismo país que mis ilustres colegas, pero soy de una especialidad un poco diferente. Entonces me ocupo del Instituto de Investigación. Les voy a hablar un poco de lo que se puede hacer en investigación, pero que hace parte de la política de mi país, la República de Francia. Y de lo que, como soy disciplinado, me dijeron que tenía que hablar de medio ambiente y de actividad humana, entonces le voy a decir lo que hacemos sobre asuntos de medio ambiente y el impacto de la actividad humana, y que es una investigación compartida, porque efectivamente el IRD, en los países donde estamos, que sea en Perú o en países vecinos, siempre trabajamos en el marco de convenios con instituciones locales, que sean universidades o institutos de investigación, o incluso institutos de la sociedad más civil, pero siempre trabajaban en el marco de convenios y compartimos esta investigación. Siguiente. Bien, cuando se habla evidentemente de medio ambiente, siempre se habla del cambio climático y actividad humana, que es una cosa que es tan conocida que justamente hoy día no voy a hablar mucho de esto. Simplemente le he puesto para recordarles las curvas de evolución de las temperaturas globales del planeta desde mitad del siglo XIX, y abajo le he puesto la famosa curva de incremento del dióxido de carbono dentro de la atmósfera, y ustedes ven bien que evidentemente hay una similitud entre aumento de temperaturas y aumentos del carbono dióxido de carbono en la atmósfera, y esto es uno de los argumentos para decir que uno de nuestros primeros impactos de la actividad humana es efectivamente el cambio climático. El siguiente, pero voy a partir de una cosa un poco más concreta. Estamos en América del Sur y estamos en Perú. Y si miramos Perú y América del Sur en comparación al resto del mundo, vemos que es una región que es poco densamente poblada. La semana pasada, bueno, hace unos 10 días, nos dijeron que estábamos 7.000 millones de habitantes en el planeta. En toda América Latina, somos apenas más de un poco más de 500 millones, así que una pequeña parte de esto. Estamos en una zona que es relativamente poco poblada, estamos en una zona de un crecimiento económico muy rápido, muy fuerte, un crecimiento fuerte desde varios años, y a pesar de esto, estamos en una región que es excepcionalmente dotada, si miramos la escala del mundo, excepcionalmente dotado en lo que se trata de recursos no renovables, de materia prima, de recursos no renovables, y también estamos en una región que es excepcionalmente dotada a escala del planeta sobre recursos ambientales. Es decir que en esta zona, mucho más que en otras partes del mundo, es probablemente muy importante de tratar los temas de relación entre análisis del medio ambiente e impacto de la actividad humana sobre esto y viceversa. Siguiente. Voy a tomar unos simples ejemplos. Aquí es un mapa para recordarles la presencia del IRD en el mundo, y vemos que en América Latina tenemos una población, entre comillas, de investigadores realmente muy fuertes, y concretamente en el Perú. Siguiente. Le quiero hablar de por qué en el tema de medio ambiente y sociedad y actividad humana voy a hablar de 2 o 3 cosas que son muy importantes en Perú. Evidentemente en Perú hay los Andes, con los riesgos que existen, la explotación minera, etc. La Amazonia, con los temas de biodiversidad que son muy importantes, y el Océano Pacífico. Voy a tomar simplemente el ejemplo ejemplos del estudio de la corriente de Humboldt, con su impacto sobre el clima y sobre todo el interés que tiene esta corriente sobre uno de los recursos muy importantes para Perú, que es el recurso pesquero. Siguiente. Si hablamos de previsiones de cambio climático en los Andes en el transcurso del siglo, todo el mundo dice que va a aumentar la temperatura, y esto, cuando vemos estos modelamientos, que no toman en cuenta las precipitaciones. Entonces, la ciencia da resultados, pero tenemos que siempre analizar y ser críticos de la manera en que se adquiere, de los enfoques que tenemos. No tenemos en cuenta las precipitaciones, pero vemos que esto, desde el punto de vista a la escala de nuestra historia, lo que pasará alrededor de los 20 grados de altitud sur, hay un fuerte incremento de las temperaturas, sobre todo en la parte alta de la cordillera, no tanto en Amazonas, no tanto en la costa, pero en la parte alta. Y esto, siguiente, tiene un resultado inmediato, que es el derritamiento de los glaciares. Es decir, que tenemos que tomar en cuenta las actividades que podemos programar en ciertas zonas, por ejemplo la zona del Santa en el norte o en otro lugar, del hecho de que una gran parte
Si no cambian las precipitaciones, una gran parte del balance del agua disponible será debido a lo que pasa en los glaciares, y esto sí que se controla por una evolución de la temperatura que podemos modelar. Siguiente. Guardando el tema del cambio climático, mucha gente dice cuando hay crecidas en la Amazonas como en los últimos años o sequías muy fuertes, el clima cambia mucho en la Amazonía, el cambio climático va a afectar lo que pasa en la Amazonía. ¿Qué vemos realmente que pasa en la Amazonía? Si miramos estos gráficos que están abajo, la evolución de los caudales medios, medidos en O2, es decir, la salida del Amazonas, los caudales medios desde los años 60 hacia 2010, los datos que tenemos de 2010, vemos que la curva del medio, los puntos del medio, hay una variación, pero en total la media queda más o menos la misma. Pero sí hay una cosa que es muy importante, es que los caudales bajos, los estiajes abajo, vemos que son de más en más bajos probablemente. Y en cambio también, al mismo tiempo, durante el mismo periodo, a partir de los 70, vemos que tenemos un aumento de la importancia de las crecidas. Es decir, que de hecho tenemos globalmente el recurso en agua que era lo mismo, pero la repartición temporal es muy diferente. ¿Esto es debido al cambio climático o no? Francamente, no lo sé, y los expertos de esto todos lo saben muy bien, tenemos que ver bien, pero la realidad es esta, así que hay un aumento de la variabilidad, y esto es muy importante, pero porque tiene una importancia muy fuerte sobre los problemas económicos, sobre el problema de desarrollo de navegación, desarrollo de transferencia de agua, de recursos hídricos, y es muy importante, y también tiene una importancia muy fuerte sobre la cuestión de la calidad del agua. Siguiente, pero esto es muy variable también espacialmente. Esto es el trabajo de un joven colega peruano que hizo su tesis en Francia con una beca del IRD, que ahora fue contratada hace muy poco en el Instituto Geofísico del Perú, y vieron muy bien que hay una variabilidad, una diferencia. Es, por ejemplo, en las partes norte de la Amazonía peruana, lo que predomina es que hay más crecidas que antes y globalmente más aguas que antes. En cambio, en la parte sur, en el Madre de Dios, para simplificar, son los periodos, las estadías secas que vienen proeminente, esto con los datos que tenemos desde los años 70. Foto siguiente. Pero para hacer esto, ¿de qué tenemos que disponer? Tenemos que disponer de buenas observaciones. Y voy a tener dos ejemplos, y esto es una meta no forzosamente de las universidades, pero de los organismos públicos de investigación que estén peruanos, extranjeros. Tenemos que tener buenas investigaciones. Dos ejemplos. Siguiente. El caso de los glaciares, hemos montado con muchas instituciones un programa que se llama Glacioclim, los glaciares en observación del clima, con observaciones en los Alpes de Francia y en la Antártica, pero en los Andes peruanos ustedes ven estos puntos, y desde 1992 que se empezó a crear, hay estaciones de observación siempre sobre la extensión de los glaciares, sobre los parámetros climáticos, y esto es un apoyo no simplemente del IRD, que se lo montó al origen, pero también un apoyo muy fuerte de las comunidades locales. Y esto es una cosa que es muy importante, tenemos que controlar los datos, que tener buenos datos para ver qué pasa. Siguiente. Y en el cambio, aquí hubo un problema de mapeo, en el cambio de la observación de lo que pasa en la Amazonia es igual, se montó un proyecto que se llama IBAM, Hidrología de la Cuenca Amazónica, con estaciones para poder seguir monitorear los flujos, y sobre todo que estos datos no son del IRD ni de la San Marcos ni de otra universidad, son de la comunidad científica internacional, para que todo el mundo pueda tener los datos los más precisos, los más controlados, para poder hacer pronósticos. Siguiente. Voy a volver a una cosa un poco más local, el asunto de la corriente de Humboldt, que es una cosa muy importante acá en el Perú. Siguiente. Y en la corriente de Humboldt tenemos varios programas que se han montado aquí y que colaboramos con varias instituciones